Hola, ¿cómo están, familia galanista? Bienvenidos a nuestra tercera sesión del ciclo de parentalidad. Como recuerdan, hoy vamos a abordar el segundo principio de la parentalidad. Este principio se llama crear un ambiente positivo para el aprendizaje. De nuevo nos está convocando a que construyamos un entorno, pero esta vez nos está pidiendo que pensemos en un ambiente que propicie aprender, que le ayude a nuestros hijos y hijas a generar el conocimiento, la habilidad por descubrir y acompañar lógicamente los procesos que estamos llevando ahorita en casa por la cuarentena y a través de los cuales nuestros chicos están estudiando en los hogares. Entonces, en resumen, este principio no es que nos pida que estemos todo el tiempo con nuestros hijos, pero sí nos exigen que cada vez que ellos nos busquen o nos convoquen, nosotros estemos disponibles en calidad de tiempo para poder acompañar su interés por conocer. Y segundo, lo que más caracteriza a este principio es que nos reconozcamos como los primeros educadores de nuestros hijos. ¿En qué sentido? Así como nosotros sentimos que el colegio es la segunda casa, es indispensable que entendamos que el hogar es el primer colegio. Somos nosotros los primeros educadores de nuestros hijos y además de educarlos como nuestro ejemplo e identificar para qué son más habilidosos para así seguir formando en ellos esos intereses. Espero que lo disfruten mucho. Ya vamos casi a mitad de nuestro proceso del ciclo de parentalidad, así que les agradezco mucho su disposición y estos minutos que durante estas semanas han venido dedicando a ser cada vez papás y mamás con mayor intención de ser eficaces y eficientes. Dios los bendiga. El segundo principio consiste en la creación de un entorno positivo para el aprendizaje. Ya hablamos primero del entorno físico y emocional. Ahora vamos a hablar de ese ambiente cariñoso y de apoyo donde vamos a permitir que se reconozca el esfuerzo que nuestros niños están haciendo para aprender. Es valiosísimo que nos identifiquemos como los primeros educadores de nuestros hijos. Sabemos que ahorita estamos acompañando el proceso de educación en casa por el confinamiento, pero no es este el único momento en que nosotros debemos esforzarnos por potenciar el aprendizaje de nuestros hijos. En realidad siempre hemos sido nosotros sus primeros educadores. Entonces, ¿qué les proponemos acá? Vamos a examinar algunas estrategias clave para crear ese entorno positivo en el que se pueda aprender. La primera de ellas es dedíquele tiempo a su hijo o a su hija. Es importante que comentemos a menudo lo que nuestros hijos están haciendo, jugando o observando. Muchas veces a través de esa observación es que vamos a descubrir cuáles son las habilidades natas que tienen nuestros hijos. Nuestros hijos pues sentimos que son nuestros porque los estamos educando, pero en realidad son hijos para el mundo. Ellos vinieron al mundo a través de nosotros y de nuestra formación depende que cumplan o no el designio o digamos como la vocación que Dios los haya traído, pero somos nosotros en ese proceso de compañía quienes podemos darnos cuenta qué circunstancias son las que a ellos les llaman la atención, les interesan, cuáles son sus potencialidades y a su vez ayudarlas a desarrollar. Eso solamente se logra si les dedicamos tiempo. Si nuestros hijos tienen por borbotones atenciones económicas, personas que les facilitan muchas otras actividades pero no nos tienen a nosotros, estaríamos fallando en esta primera premisa. Además de eso, también es importante que aprendamos a hablar de manera agradable a nuestros niños. Una afirmación que parece obvia para todos en estos momentos, pero sin embargo aprender a usar una voz agradable nos puede llevar muy lejos con cada uno de ellos. Además de aprender a hablar con ellos, es indispensable que valoremos la posibilidad de escucharlos, que sobre todo quienes en este momento son padres de niños pequeños, en la medida que desde las primeras edades se cree este vínculo, se va a facilitar los procesos de la adolescencia donde normalmente nuestros chicos se oponen a las figuras de autoridad. Entonces, si ellos nos buscan, nos convocan y realmente nosotros nos sacamos un espacio para escucharlos activamente donde no esté mediado por el televisor, ni el celular, ni estemos haciendo otra actividad de la vida de la casa, sino que dediquemos ese tiempo para saber lo que ellos nos quieran contar, así parezca una nimiedad o solo un asunto de niños, no vamos a poder obtener mejores resultados a futuro. Desde las primeras edades es importantísimo aprender a conversar con ellos, pero también además de decirles lo que sentimos que deben hacer, aprender a escucharlos porque muchas veces ellos son grandes maestros.
En ese sentido, ¿qué podemos escuchar? Todas las historias que ellos nos quieran contar día a día, de lo que hicieron en el colegio, el juguete que les gusta, lo que está pasando en la comiquita que les llama la atención. Toda esa situación es la que debemos potenciar. No tiene que ser una estructura de diálogo muy organizada, sino más bien de corazón a corazón. Otra de las estrategias es que compartamos a menudo nuestras propias experiencias, que aprendamos a contarles a ellos, por ejemplo, lo importante que nos sucedió en el día y que les digamos a ellos que fue relevante, hablarle de las cosas que nos parecieron interesantes, y a su vez eso los va a ayudar a ellos que también se suelten a contar las cosas que para ellos fueron importantes, porque a veces, ¿cómo te fue en la escuela? Y bien, ¿qué hicieron? Nada. Esta situación se puede cortar si nosotros aprendemos a contarles también circunstancias de las que nosotros vivimos. No va a descargarnos emocionalmente, pero sí a compartir con nosotros para que se empiece a generar ese diálogo. Una de las estrategias más importantes para que se genere un ambiente de aprendizaje es que nos esforcemos por brindarle mucho afecto a nuestros niños. Hay que cargarlos, besarlos, abrazarlos, hacer que nuestros hijos se sientan queridos y amados, porque de ese contacto es que parte la confianza para que ellos tal vez nos pregunten algo sobre un tema de interés, o si tienen una inquietud sobre algo que desconocen, piensen en nosotros como los primeros educadores que les podríamos ayudar a resolver esa situación. Otra estrategia es aprender a usar el elogio descriptivo, de modo que nuestro niño o niña sepa exactamente que nosotros valoramos lo que ellos están haciendo, y en realidad el elogio funciona mucho, pero cuando es genuino. Un ejemplo de elogio descriptivo es que yo le diga, por ejemplo, a mi hijo, hijo, gracias por guardar los zapatos en su puesto. Cuando yo estoy hablando de descriptivo, lo que me refiero es que la conducta que yo observé que es la adecuada, debo dejarla visible en mi verbalización, y debo hacer esa retroalimentación de manera inmediata al momento en que veo que el niño está cumpliendo con esa situación que yo le pedí. Si todavía no estamos muy familiarizados con esta situación, podemos empezar con un guiño, con picar el ojo, con un pulgar arriba, con coger y abrazar, con un bien, hijo, pero la intención es que poco a poco vayamos avanzando más hacia el uso de elogios descriptivos. ¿Cómo funciona esto en la mente de nuestros hijos? A todos nos agrada que seamos, digamos, felicitados. A todos nos encanta que nos digan que lo hicimos bien, y en ese sentido vamos a potenciar que esa conducta que se presentó se logre de una buena manera cada vez más y cada vez más. Porque es importantísimo que nos empecemos a centrar en esto, porque los elogios descriptivos son se fundamentan en uno de los principios de la parentalidad, y es que nos vamos a centrar en lo que queremos fortalecer, no necesariamente en esa como regaño o retaliación que hacemos todo el tiempo en lo que queremos extinguir, en la conducta que no nos agrada. Otra de las estrategias es el uso de la enseñanza incidental. La enseñanza incidental lo que plantea es que cuando nuestros hijos se acerquen para decirnos algo, es porque ellos en realidad están motivados y preparados para aprender. No podemos perder esta gran oportunidad de educarlos. Cada vez que alguno de sus hijos se acerque a preguntar algo porque le causó curiosidad que vio una arañita en la mata de la casa, ese momento está aperturada toda la motivación para poder generar algún aprendizaje. Entonces, ¿cómo es usar la enseñanza incidental? Nos disponemos de mente y cuerpo a responder la solicitud de ellos, y de ahí mismo nos podemos enganchar a generar más aprendizaje, porque por ejemplo con el ejemplo de la arañita podemos decir que es un arácnido, que es un insecto, cuáles animales son invertebrados, cuáles animales son vertebrados, y a su vez seguir alimentando como esa necesidad de conocimiento por la cual ellos se acercaron a nosotros. Pero aquí indispensable es no dejen nunca de atender un requerimiento de uno de sus hijos cuando se acerca a preguntar por algo. Es el mejor momento en el que van a lograr un aprendizaje a largo plazo. Y finalmente, pues es de valiosa importancia que aprendamos a participar en las actividades escolares de nuestros hijos, a que creemos una alianza con las instituciones educativas, porque en este caso es nuestro colegio quien también conoce todos los elementos pedagógicos que van a fortalecer el aprendizaje. Y si hacemos una alianza, no solo por estos tiempos de pandemia para poder cumplir con el currículo de educación en casa, sino en general, vamos a verdaderamente a permitir
que eso que dicen que el colegio es la segunda casa, también se entienda que si el colegio es la segunda casa, entonces la escuela es el primer colegio. Y así entre todos vamos a lograr potenciar, digamos, como todas esas habilidades de aprendizaje que yo estoy segurísima que todos los padres queremos lograr. Sigue fortaleciendo tu parentalidad positiva. Te esperamos en el próximo encuentro.